Buenos días muchachos, ¿cómo les va? Bueno, cada vez hay menos gente según veo. Bueno muchachos, les voy a explicar el proyecto final, ¿listo? Que es para entregar el 3 de diciembre, ¿sí? No, está sencillo. No, al final decidí, bueno, ese 25 puntos no va, yo lo vuelvo, esos 25 puntos no va. Entonces, ¿qué les toca hacer? Les toca encontrar el árbol recubridor mínimo de un grafo. ¿Qué es el árbol recubridor de un grafo? Pues es encontrar un conjunto de aristas, ¿cierto? Que conecta todos los vértices. ¿Sí? El grafo es conexo, es simple y es ponderado. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que el grafo sea simple? No van a haber aristas dobles ni bucles. ¿Sí? ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Observen este grafo. ¿Sí? Entonces, la idea es encontrar el conjunto de aristas de tal manera saquemos un árbol del grafo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto, muchachos? ¿Qué quiere decir que saquemos un árbol de un grafo? ¿Qué propiedades cumplen los árboles? No necesariamente que tenga raíz. No tienen ciclos. ¿Sí? Recuerden que un árbol es un grafo acíclico. ¿Sí? Entonces, muchachos, la idea es encontrar efectivamente ese árbol, pero cumpliendo una condición, que la suma de las aristas sea la mínima posible. ¿Sí? Como las aristas son ponderadas, estas tienen un peso, la idea es que ustedes encuentren un algoritmo, lo investigan, realmente hay un algoritmo bastante sencillo en la literatura que lo soluciona, para encontrar estos valores. ¿Sí? ¿Sí me entienden? Entonces, muchachos, observen el grafo que ustedes ven atrás es el grafo completo y el que está remarcado es el árbol recubridor mínimo, ¿sí? La sumatoria de las aristas es la mínima, ¿vale? Bien, muchachos, pues no hay mucho más que explicar de eso, realmente la definición para ahí. En este proyecto ustedes implementaron un algoritmo para encontrar el árbol recubridor de un grafo dado, ¿sí? Entonces, muchachos, ¿cuáles son las especificaciones del proyecto? El proyecto puede ser realizado en grupos de hasta 3 personas. El proyecto debe ser sustentado. La sustentación tiene una nota entre 0 y 1 individual, la cual es multiplicada por la nota del proyecto. Y el proyecto debe cumplir las siguientes especificaciones. El grafo debe ser por entrada estándar. Pues ya les expliqué eso en el taller 3, que es para parametrizar las pruebas. Si no me lo hacen por entrada estándar, ya empiezo a rebajar. ¿Sí? Entonces, la formato es una matriz de adyacencia. La matriz de adyacencia va a tener los pesos. Ya que es un grafo simple, podemos colocar sencillamente los pesos. ¿Sí? Entonces, muchachos, la matriz, como es un grafo simple, ¿qué pasa? La matriz es simétrica, ¿no? Si observan acá. Entonces, muchachos, esto es un ejemplo. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a tener la entrada estándar? Va a tener la primera línea, va a tener el número de vértices. Y las siguientes n filas y n columnas va a tener la matriz de adyacencia. Como la matriz de adyacencia es una matriz cuadrada, solo basta con darle el número de vértices. ¿Listo? Entonces ustedes la deben de leer. Recuerden que es entrada estándar. ¿Sí? Si me ponen por archivo o por otra cosa, les rebajo. Igual lo puse en la especificación del proyecto. Esto es para automatizar pruebas. ¿Sí? Para que haya uniformidad en la calificación. Es básicamente por eso. O sea, yo diseño unas pruebas. ¿Me van a entender? Yo, ¿ah? Esa es la matriz de adyacencia. Sí, pero está separada por espacios. Sí, está separada por espacios. Toda la línea entera. Sí, correcto. O sea que es separada. No, de hecho, pues, o si es en Java, vos puedes leer la línea y luego toquetizar por espacios. O si es por C++, básicamente haciendo sein. Haces 25 seins y te lee todo eso. Ya sabes que los primeros, o sea, con 25 seins lees esto en C++. O sea, sería esto por esto. Recuerden que nada de imprimir, lea la línea, nada de eso. ¿Sí? O sea que si usted desea, digamos, que ingrese nada de eso, sencillamente leer la entrada estándar y ya. ¿Listo? Eso no hay que mostrarle mensajes a nadie. Entonces, esa es la misma metodología que aplican en la maratón de programación, que los ejercicios que le coloqué de grafos. Hay dos allí que les va a costar algo de trabajo, entonces no deben pasar mucho tiempo. ¿Sí? Sí. Y entonces yo creo que lo más sano es hablar la próxima clase de ello. ¿Sí? Me envían la duda que tengan también como para hacerlo más, para prepararles bien la respuesta, mejor dicho. ¿Sí? Yo me sé los ejercicios, pero pues es que tengas una duda muy,
digamos, muy específica, que digamos que me cueste algo de trabajo responderle. Entonces, si tienen dudas, escríbanme en el correo, yo les respondo la próxima clase, ¿les parece? Parece mejor, más productivo así. Y puedo hacer un video de las dudas, ¿sí? Ponerlo aparte. ¿Ah? O sea, de las dudas del taller, puedo hacer un video aparte y colgarles aparte. O sea, en lugar de que tengan que ver 1 hora y media, pues ven los 10 minutos donde explico. Eso estoy haciendo con, por ejemplo, la explicación del proyecto final es un video aparte. Entonces, ya estoy como aprovechando más esto y estoy segmentando ya los videos, ¿sí? Esto es un proceso de aprendizaje también para mí, pues en el sentido de estas clases con video que es nuevo, ¿sí? Bueno, muchachos, entonces, pregunta sobre la entrada. La entrada es entrada estándar, esto para automatizar las pruebas. Entonces, yo corro un script y yo me doy cuenta de todos, ¿sí? Puedo comparar todos con todos, ¿sí? Bien, muchachos, sé diseñar una, ya que ustedes son estudiantes de programación interactiva o en su defecto están trabajando con alguien que está viendo programación interactiva, entonces deben diseñar una interfaz gráfica que permita la visualización del grafo de entrada y el árbol recubridor. Aquí hay un temita que les toca, ya les pongo su primer reto de desarrollo, es buscar una librería que les permita pintar grafos. Hay muchas, en Java hay muchas, en C++ también hay unas cuantas también. En Python si lo manejan también hay, ¿sí? Es mirar cómo funciona la librería y cómo pintar un grafo ahí, ¿listo? La respuesta es visual, ¿sí? En la interfaz gráfica. Se debe entregar un informe en formato PDF. De nuevo, no entreguen esos docs porque yo reviso eso y eso siempre se desorganiza. Y yo no voy a estar alternando sistemas operativos para estar revisando algo. Y además a mí la licencia del Office se me vence en octubre. Ah, no, de hecho ya se me venció. Porque el computador venía cuando compré el computador venía con Office gratis 6 meses. Y ya cumplí los 6 meses, sí, ya me acordé. Creo que vencía el 22. Ya no tengo Office. Entonces, pues, yo lo visualizo en LibreOffice. Y yo no voy a instalar un Office ilegal, ¿sí? Es más, no es tanto por la ética, sino por el tema de los virus. Esos cracks por lo general vienen sucios. No sé si les ha pasado. Entonces, bueno. Se debe entregar el código fuente y pues dado que ya van a utilizar integración con librería de su primer proyecto, realmente les puse un problema más bien sencillo. Digamos, el reto es que esa va a ser su primera vez, digamos, integrando librerías externas. Que eso de ahora en adelante les va a tocar hacerlo mucho. Entonces, entregar el código fuente, pero adicionalmente tienen que entregar ¿qué? Un archivo donde me explican cómo hacerlo funcionar, ¿sí? Porque puede ser que se necesite hacer un proceso para levantar ¿sí me van a entender? Me deben explicar para compilar y para ejecutar. ¿Por qué compilar? Si me lo entregan en Java, pues yo tengo que compilar en el motor de acá, que es OpenJDK. Ustedes utilizan el Oracle, ¿no? En Windows. Aquí OpenJDK es equivalente, pero el problema es que la compilación los .class no son compatibles. Y los .class recuerden que depende de la plataforma, ¿no? Ese es el chiste de Java al final. Que realmente uno compila para poderlo ejecutar, ¿sí? Si programan en algún IDE no hay ningún problema. Yo tengo aquí las herramientas para coger los archivos de Eclipse y volverlos en algo que a mí me guste, ¿sí? O NetBeans, sí, yo ya sé cómo, yo ya aprendí cómo, no hay problema con los IDEs, a mí me da igual. Me mandan todo el proyecto y yo lo que hago es, yo con línea de comando yo compilo eso porque yo no voy a abrir el IDE para revisar eso, ¿sí? Yo básicamente compilo y reviso el código directamente ahí. A mí no me gustan los IDEs, aunque los IDEs son muy útiles para depurar, ¿no? O sea, yo sí uso IDE cuando necesito depurar. Cuando ya hay algo que no sé, pues toca hacerlo. Pero personalmente no me gustan los IDEs, yo prefiero es todo por consola. Pero digamos que no hay problema, se utilizan eso, que yo ya sé cómo son de venenosos los proyectos en Eclipse o en NetBeans, cómo crean una estructura para ellos mismos. Cuento con unas herramientas para compilarlos. La verdad no necesito instalarlos. Bueno, muchachos. Y aquí están las calificaciones, los porcentajes del proyecto. 20% lectura de la entrada, por eso es que ya les dije que si no lo hacen por entrada están a castigo. Y mostrar el grafo en una interfaz gráfica, o sea, mostrar los palitos y las bolitas. Investiguen qué librería les permiten pintar grafos, ¿sí? Investiguen, hagan la interfaz gráfica por lo menos de 800 por 600, para que quede. No vayan a hacer interfaces gráficas pequeñas porque el grafo va a parecer feo, ¿sí me entienden? Porque puede ser que yo les coloque una entrada más o menos, una entrada de 20 nodos, por ejemplo, o de 50, ¿sí? Entonces, denle bastante espacio a la librería, ¿sí? Yo digo que una interfaz de 800 por 600 a todos nos va bien.
¿O alguien tiene menos de esa resolución en el PC? No creo ya. Tendría que ser un PC ya demasiado antiguo. O tener malos los drivers. Entonces, muchachos, pues recomendación: interfaz 800x600, mínimo. ¿Sí? Implementación del algoritmo, ¿no? O sea, ustedes buscan en la literatura el algoritmo, de hecho está en la Wikipedia, ¿sí? El algoritmo es bastante sencillo y explica el algoritmo que utiliza para calcular el árbol recubridor y ejemplifique, es decir, hagan un pequeño ejemplo de escritorio. Ustedes pintan un grafo pequeño y aplican el algoritmo, muestran el proceso del algoritmo, la idea es entenderlo. Mostrar, aquí viene otro punto que es mostrar en la interfaz gráfica el árbol recubridor. Entonces, ¿usted qué puede hacer? Puede ser una ventana aparte o pintando las aristas seleccionadas. O sea, usted puede pintar las aristas seleccionadas o bien puede abrirle una ventana aparte, como quiera. O sea, un diálogo o algo así. ¿Listo? Pero, En caso de que cuando se repite otra vez el árbol, o sea, pasamos del grafo al árbol, se cambie de pronto el orden de... no puede cambiar. No, me refiero a... Porque se pintan en ciertas coordenadas cada arista, ¿cierto? Cada punto. Las librerías cuando las utilicen no están así, no te preocupes. No es un canvas. Porque de pronto el árbol cambia un poquito de forma, no pasa nada. No pasa nada. Igual, sí, porque tiene razón, puede ser de que lo importante es que etiqueten las vértices, ¿no? Para saber qué es cada cosa. Es muy importante. Pero os recomiendo una librería, sí, usted lo pueden pintar en un canvas, pero es demasiado trabajo. Es demasiado trabajo. Porque los grafos los grafos nunca van a venir de la misma forma. Muchachos, yo recomiendo, o sea, usted lo pueden pintar en un canvas, ¿sí? Pero eso realmente van a perder mucho tiempo. La recomendación, hay varias librerías para Java y C++ que pintan grafos, ¿sí? Ellas reciben cierta representación, tienen que transformar la matriz de adyacencia a la representación que maneja la librería y ella te lo pinta, ¿sí? Yo recomiendo la librería, aunque aquí creo que lo exige, ¿no? Es que si ustedes lo pintan en Canvas, el problema es que les meto un grafo grande, ahí eso se muere, ¿sí? Eso francamente se muere, ¿sí? Y ustedes ahora volver a pintar el recubridor. Entonces, muchachos, yo recomiendo no usen Canvas, usen una librería. Hay muchas librerías que la pueden integrar al software. Y ya con esa librería no hay problema de que... Ellas lo acomodan. Digamos que la librería cuenta con son algoritmos de ruteo. Esos algoritmos en la cuadrícula ya acomodan el árbol. Si ellos tienen algoritmos de optimización. Obviamente, si yo le meto algo muy grande, pues ni la librería va a poder. Pero evidentemente el proyecto está medido a que tampoco van a ser tan grandes. La entrada más grande yo les puedo decir que voy a probar es de 50 nodos, ¿sí? Que las entradas que yo prepare, 50 nodos, pueden considerar menos de 10 nodos, entrada pequeña, entre 20 y 30 mediana y 40 50 pueden considerar una entrada grande. ¿Listo? Más hasta 50 nodos debería de ser resistir, sin problema, ¿sí? Por eso recomiendo la librería. Imagínense usted pintando 50 bolas en un canvas. Ahora tiene que calcular las distancias con un for y luego pintar las líneas. Es demasiado trabajo. ¿Sí? Es excesivo trabajo. Ustedes una librería, ustedes son ingenieros y tecnólogos, ustedes van a usar librerías cuando salgan de aquí. Entonces aprendan desde ahora a integrar librerías con su software. Este es el primer reto que me atrevo yo, espero yo ser el primero que los coloque, de integrar librerías con un software, ¿sí? Bien, muchachos. Tampoco, proyecto de Java tampoco. Es que en Canvas el problema es que eso queda, pues si usted lo presentan en Canvas queda muy acotado. O sea, usted puede presentar algo en Canvas si usted conoce qué es lo grande, qué es lo pequeño. Pero yo le estoy diciendo, 50 nodos en un Canvas es demasiado. Es excesivo. La única bueno para ustedes es que es un grafo simple. Es decir, no va a haber más de una arista entre cada par de nodos, ¿sí? Va a haber una arista básicamente. Pero pues digamos puede ser un grafo completo en el peor de los casos. Imaginen un K50, pintar eso. ¿Sí? Entonces pues, es complicado. Muchachos, por favor, aunque lo aclaro aquí, en lo que ustedes pintan el grafo es importante que estén los pesos, ¿sí? Como acá, ¿sí me entienden? Para poder visualizar bien porque usted me presenta una salida solo así, yo como me doy cuenta rápidamente de que si la solución está bien o no está bien, ¿sí me van a entender? La idea es que pinten los pesos también, ¿sí? Entonces, más aún para utilizar una librería. Investiguen qué librerías hay para pintar grafos. Pero los pesos también tienen que ser ingresados.
Sí, pero eso yo se los doy en la entrada, por entrada estándar. O sea, las pruebas ustedes las pueden hacer, ¿sí? Los que vieron hipo conmigo saben cómo ingresar la entrada. Los que no vieron hipo conmigo, pues pueden hacerse con alguien que vio hipo conmigo y asesorarse. Igual pues yo también les puedo explicar. Entonces, no, yo les doy la matriz de adyacencia de entrada. Esa es la matriz, ese es un ejemplo de matriz de adyacencia. Esa es la entrada, pero por entrada estándar, ¿sí? La salida es la interfaz, ¿sí? Bien, muchachos. Ahora bien, viene lo interesante. Realizar pruebas con diferentes grafos, variando configuraciones. ¿Cómo pueden variar configuraciones, muchachos? Pueden probar, digamos, con pocos vértices y muchas aristas. Con muchas aristas y pocos vértices. Muchas aristas, muchos vértices. Varíen las pruebas. ¿Cuál es la idea que hace? Especifique qué variables va a analizar de prueba. Yo les di algunas allí, o sea, cómo varían los grafos. Y analice su funcionamiento que ha implementado para el árbol recubridor con respecto al tamaño del grafo, es decir, el número de vértices. Analice al menos 10 configuraciones distintas, muéstrelas en una tabla, las configuraciones distintas. Puede analizar el número de pasos que debe dar el algoritmo en cada caso para el número de vértices. O sea, en el algoritmo colocan un contador y cuentan el número de iteraciones que hizo. Eso ya es un acercamiento a lo que van a hacer ahí. Pero sencillamente cuentan el número de iteraciones. Y los muestran en una tabla o los pueden graficar para mirar cómo se comporta el algoritmo. Es el análisis del algoritmo, cómo trabaja. Si el algoritmo le va, o sea, la idea es que si el algoritmo le va bien con muchas aristas o le va mal, ¿sí me hago entender? Como que encontrar mediante las pruebas cómo le va bien o cómo le va mal al algoritmo, ¿sí? Porque algunas el algoritmo puede demorar mucho, otras no se puede demorar tanto. ¿Sí me siguen? Bien, muchachos. Como parte de la nota, debe realizar un informe en formato PDF. El informe debe tener los nombres y códigos de integrantes del grupo. Explique cómo integra la librería y cómo genera los grafos gráficamente. Puede dar un pequeño ejemplo. O sea, cómo funciona la librería, mejor dicho. De entendimiento. Evite pegar al máximo código. Esto es parte de las notas .193. O sea, ¿cómo así evite pegar código al máximo? Obviamente va a haber pedazos de código muy importantes, pero si usted me pegan todo, eso no sirve, eso yo no me lo leo. No cuenten con eso, ¿sí? Yo no voy a revisar código en informe. Ahora, si usted coloca una cosa concisa, de esta manera cargamos los datos en la librería del ejemplo. Eso ya se entiende, ¿sí? Pero algo muy al grano, ¿sí? Porque me han pasado informes de 25 páginas donde 10 páginas son código. Yo me salto eso, yo no leo eso, ¿sí? Eso, muchachos, con todo respeto, eso es basura, ¿sí? Porque es eso rellenar informe. O sea, usted quiere hacer, si ustedes, ahora puede ser que en algunas partes funcione que el número de páginas sea directamente proporcional a la nota. Pues si les funciona, bueno, buena estrategia, pero conmigo no funciona. Antes me aburre, ¿sí? Entonces, bien, muchachos, explicar cada una de las funciones implementadas, explicar las estrategias utilizadas y estructuras de datos. O sea, qué estructuras de datos utilizaron, usamos arreglos, usamos matrices, ¿qué usamos? Evite copiar código a menos que sea estrictamente necesario. De nuevo lo mismo. Luego, el último punto, análisis comparativo, o sea, entre las diferentes configuraciones. Conclusiones, muchachos, las conclusiones son un ejercicio, salen del ejercicio realizado. No es conclusión decir, las matrices de adyacencia permiten representar grafos. Eso ya lo sabemos. Podría ser un análisis comparativo, podría ser representar los grafos como listas fue útil por bla, 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 bla. ¿Sí? Porque permitió integrar bla, bla, bla y porque permitió hacer bla, bla, bla. ¿No me entienden? Igual yo les paso la matriz de adyacencia, pero pueden ser que después toque transformarlo a otra representación. Y eso es parte del punto 4. Muchachos, he optado por colocarles un proyecto más bien simplón, ¿sí? Realmente este algoritmo está, y el algoritmo es sencillo. El reto, muchachos, es que hagan su primera integración, ¿sí? De librerías con el software. Digamos que es como lo que les quiero que aprendan con este proyecto, ¿sí? De hecho, creo que el taller 3 está más pensar que eso, ¿sí? Y el taller 4 ya lo tengo ya casi preparado, se los presento, yo creo que la otra semana, pero ese es de gramática, sería para entregar la tercera semana de diciembre, ¿sí? El taller 2, ayer, muchachos, les confieso que se me olvidó, ese taller se me olvidó por completo, la verdad se me olvidó. Yo pensé que ya les había dado las notas, entonces voy a calificarlo este pincho, ¿sí? A mí la verdad se me olvidó, o sea, ya se les franco. O sea, muchachos, muchachos, entonces de nuevo, saliendo de las malas noticias, vamos a empezar por lenguajes y gramáticas. Como ustedes ven, esto es largo, ¿sí? Y requiere mucho de su esfuerzo, pero este es el mes más lindo del año, ¿no? Se llama noviembre. ¿Por qué se llama noviembre? Porque realmente es un mes largo, ¿sí? De mucho trabajo. ¿Sí? ¿Cuándo empieza el pico del trabajo? Yo creo que a mediados de este mes.
No, pero va a haber más trabajo ahora, tranquilo. Bueno, muchachos, entonces esto básicamente se reduce en 3 temas: lenguajes, autómatas finitos, que tenemos deterministas y no deterministas, y tenemos finalmente las gramáticas. El tema de gramáticas, muchachos, tiene que estar más claro que el agua para FLP, ¿sí? Pero usted que ya ha asistido ya sabe que hay gramáticas por todas partes en la forma Backus Now, ¿sí? Aunque la forma es sencilla, pero hay que entender bien, ¿sí? ¿No es sencilla? Ok. Bien, muchachos, ¿qué es un alfabeto? Un alfabeto es un conjunto de símbolos, ¿sí? Básicamente son símbolos. Que es un conjunto finito no vacío. Ejemplo, nuestro alfabeto español, ¿cuántos símbolos tiene? 27. ¿La ñ qué? ¿Sí? ¿Ya vamos a quitar la ñ, muchachos? No. Entonces, a cada uno de esos elementos se le llama un símbolo. Entonces, muchachos, vamos a denotar con sigma, ¿lo ven aquí? Con sigma, vamos a denotar el alfabeto. Cuando yo les dé los autómatas, yo les voy a dar sigma, les voy a dar los símbolos, ¿sí? Epsilon, el delta, bueno, eso lo vamos a ver ahora. Entonces, veamos, por ejemplo, sea sigma igual a A, B. Eso significa que es el alfabeto que contiene los símbolos A y B. Entonces, ¿qué palabras podemos formar con el alfabeto? Podemos formar ABA, podemos tener A, B y sola, todas las posibles combinaciones de A y B, ¿sí? Ese es nuestro alfabeto. Entonces, y muchachos, las cadenas que están sobre un alfabeto, ¿son un conjunto finito o son un conjunto infinito? Infinito, ¿sí? Porque yo puedo tener cualquier número de A's y cualquier número de B's en cualquier orden. Eso es una permutación de A's y B's, básicamente. Bien, muchachos, el alfabeto binario, que tiene los símbolos 0 y 1, forma todas las cadenas binarias, ¿sí? Las cadenas que son secuencias ordenadas y finitas. Por eso les dije que era una permutación. Es una permutación de símbolos. Entonces, estas dos cadenas, a pesar de tener los mismos símbolos, pero como están en orden distinto, son diferentes. Eso es como decir que amor es igual a Roma, ¿sí? Ustedes saben que no. Aunque si lo llevan a Roma hay amor, puede ser, ¿sí? Bien, muchachos, tenemos el alfabeto del lenguaje castellano. Y el alfabeto es utilizado por muchos lenguajes de programación. Pues, muchachos, cuando ustedes definen un lenguaje de programación, el lenguaje de programación se define una gramática. No sé si llegó hasta por allá cuando llegaron al interpretador. ¿No alcanza a llegar por allá? Ah, ok. El interpretador, cuando ustedes vean FLP, el interpretador es un lenguaje de programación que uno crea. ¿Sí? Ustedes van a crear su propio lenguaje de programación en FLP, ¿sí? El interpretador, todo lenguaje de programación, muchachos, tiene asociada una gramática. Por ejemplo, Java. ¿Cuál es la gramática de Java, por ejemplo, para declarar variables? Primero está el tipo, que el tipo que puede ser entero, string, bueno, toda la chorrera. Y cada una de esas letras, por cada uno de esos tipos, porque está formado por letras, ¿no? Ese es el alfabeto. Ya luego vamos a ver las reglas de producción, ¿sí? Bien, muchachos. Y la cadena vacía está incluida en cualquier alfabeto, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Tenemos los símbolos A, B y C y todas las cadenas que podemos formar sobre ese alfabeto incluyen la cadena vacía. Es decir, la cadena vacía puede producirse con cualquier alfabeto. Recuerden que el alfabeto no puede ser vacío, pero las cadenas que generan sí puede ser la cadena vacía. La cadena vacía pertenece a la producción de cualquier alfabeto. Tengan eso presente, cadena vacía. Bien, muchachos, la notación. Tenemos que sigma y omega, eso es lambda, denotan alfabetos. Tenemos sigma asterisco, que es todo eso es lambda. Es epsilon, pero creo que es la mayúscula. Creo que es la lambda mayúscula. Es que hay una minúscula que es así y la mayúscula cambia. Sí, pero la minúscula. Es que ya les muestro. Lambda minúscula, lambda mayúscula. Alfabeto griego. Ya les digo. Ya les digo, muchachos, muchachas, muchachones, señoritas, señores, invertembras, ya voy. Bien. En el alfabeto griego es que hay una representación para las minúsculas y otra representación para las mayúsculas. De hecho, el sigma minúscula es una E.
Ya les muestro. Bueno, muchachos, mientras carga, entonces, muchachos, la producción de un alfabeto lo vamos a denotar como sigma asterisco. Son todas las posibles cadenas que se pueden formar con un alfabeto dado. Entonces, esa producción contiene la cadena vacía y cualquier combinación de los símbolos. Cualquier combinación de los símbolos. Ahora bien, ¿cuál es el tamaño de ese conjunto? Infinito. O sea, eso es infinito, ¿sí? Entonces, muchachos, miremos el alfabeto griego. A ver, estas son las letras. Es gamma mayúscula. ¿Sí? Es gamma mayúscula. Y lambda mayúscula, ¿dónde está ella? ¿Dónde está? Es esta. Es esta misma, pero triangular. Sí, como un I. Entonces, muchachos, sí, porque lo que pasa, muchachos, es que tanto a los alfabetos los vamos a denotar con mayúsculas y los símbolos los vamos a denotar con minúsculas. Porque si muchachos, en tienen que respetar ese orden en la denotación de los alfabetos, porque si no hay confusiones, ¿sí? Realmente la teoría que vamos a ver aquí, muchachos, es un pequeño conjunto de lo que es todo lo que es autómatas. En el posgrado hay un curso exclusivamente de eso, que me tocó ver, ¿sí? Se llama computabilidad, ¿sí? Aunque lo bacano de esto, muchachos, es que a través de estos autómatas se especifica la máquina de Turing, ¿sí? Y todo lo que pueda ser procesado por una máquina de Turing puede ser procesado por un computador. ¿Han escuchado de Turing, cierto? A ver, ¿qué han escuchado de él? Se suicidó. Bueno, ¿qué más? Era gay, ¿qué más? Creó la máquina Enigma, muy bien. Eso sí es más importante, ¿sí? Que eso acortó en 2 años la guerra, de hecho, aproximadamente. Y el test de Turing. El test de Turing es un test eso lo ven en inteligencia artificial. Es una máquina, sí. El test consiste en que usted coloca en una pared y hay 2 rendijas. Y a un lado hay una computadora y a otro lado hay una persona. Usted realiza un conjunto de preguntas y recibe 2 respuestas. Usted debe determinar cuál es la computadora y cuál es la persona. Si usted no las puede diferenciar, entonces la máquina ha superado el test de Turing, básicamente. Ese test de Turing ha sido superado parcialmente, ¿sí? Parcialmente. Bien, muchachos, tenemos parcialmente. Bueno, muchachos, el símbolo epsilon, sí, parcialmente bajo ciertas condiciones ha sido superado, no en condición de contexto libre, ¿sí? Bien, muchachos, ese epsilon denota la cadena vacía y las mayúsculas denotan lenguajes. Entonces, mucho cuidado con esto, ¿vale? De nuevo, muchachos, sigma y gamma denotan alfabetos. Sigma o gamma asterisco denotan, eso se llama el cierre del alfabeto, es decir, el conjunto de todas las posibles cadenas que genera un alfabeto que incluye la cadena vacía. Adicional a esto, las minúsculas, muchachos, denotan símbolos de ¿qué? De un alfabeto, se usan las minúsculas. Y las mayúsculas se utilizan para denotar lenguajes. Hay que tener cuidado con esto, muchachos, porque en la especificación puede haber un lenguaje dentro de otro lenguaje. Entonces usted dice lenguaje compuesto por las palabras que empiezan por A y coloca A mayúscula, eso ya no es así. Es el lenguaje que está compuesto por todos los lenguajes que comienzan por el lenguaje A, ¿sí? Tiene alfabetos y reglas de producción, ¿sí? Entonces eso lo vamos viendo poco a poco. Entonces, bien, muchachos, si bien el alfabeto es un conjunto finito, el cierre del alfabeto es un conjunto infinito, pero enumerable, porque usted puede sacar los elementos, ¿sí? Y hay que distinguir entre 4 objetos, que hay que tener cuidado. Muchachos, es el alfabeto vacío. Es el lenguaje vacío, qué pena, el lenguaje vacío. Es la cadena vacía. Esto es un lenguaje que contiene un lenguaje que es vacío. Y esto es un lenguaje que contiene la cadena vacía. Son distintos, ¿sí? Tengan mucho cuidado con estas notaciones, ¿sí? Bien, muchachos, operaciones con los alfabetos. Entonces, muchachos, si sigma es un alfabeto, esto es, es sigma. Entonces, si alfa es un símbolo que pertenece al alfabeto, entonces se puede decir que
Por ejemplo, si tenemos este alfabeto, se dice que 0 pertenece al alfabeto, 1 pertenece al alfabeto, eso es obvio, eso es pertenencia. Un alfabeto es simplemente un conjunto no vacío que cumple las siguientes propiedades. Sean dos alfabetos, A y B, sigma 1 y sigma 2. Entonces, este pasa que, esto es epsilon, me están haciendo enredar, ¿sí? Esto es epsilon. La E grande también es epsilon. Muchachos, este es epsilon. El sigma es esta nena de aquí. Esto es gamma. ¿Y qué? Espere. ¡Ay, sí! Es sigma. Entonces, bien, muchachos. Entonces, tenemos dos alfabetos cualquiera. Entonces, la unión también es un alfabeto. La intersección de los alfabetos también es un alfabeto. La resta de los alfabetos también son alfabetos, básicamente. Conjunto universal, ¿sí? Es el conjunto de todas las cadenas sobre un alfabeto cualquiera. Eso quiere decir que es el cierre del alfabeto. Esto se le conoce como conjunto universal. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el cierre sobre el alfabeto binario? Pues todas las posibles cadenas que puedo armar con ceros y unos. Eso es infinito, incluyendo a quién, la cadena vacía. Mucho cuidado con eso porque ahí ya empieza el veneno, ¿sí? Bien, muchachos, ABC y AB, pues ahí ya ven, son todas las posibles cadenas que yo puedo formar con el alfabeto, incluyendo la cadena vacía. Recuerden que epsilon es la cadena vacía. No, es infinito, porque es todas las posibles combinaciones. Ya cuando entremos más adelante, ya vas a ver que son finitos realmente lo que uno hace aquí. Realmente uno coge un subconjunto de ese conjunto universal con las reglas. Bien, muchachos, entonces una cadena, ¿qué es? Básicamente, muchachos, una cadena es una concatenación ¿de qué? O un producto de símbolos. Por ejemplo, si usted tiene pues tiene las siguientes operaciones. Si tiene la cadena vacía y la va a concatenar con otra cadena, ¿qué le va a dar? La misma cadena. La concatenación es pegar, ¿sí? La operación punto es concatenar, es pegar. Entonces yo tengo la cadena U concatenado con la cadena vacía, pues me da la misma cadena U, y análogamente, si la concateno al principio, me da exactamente U. Es pegar vacío, o sea, usted pega una cadena vacía a una cadena, pues le da la misma cadena. Y ahora la concatenación de dos cadenas, sea U con los símbolos A y sea B con los símbolos B, U.B sería primero los símbolos A y luego los símbolos B. Si fuera B.U, sería los símbolos B y luego los símbolos A. Es decir que la concatenación es una operación que no es conmutativa, ¿sí? Porque claro, pongamos un ejemplo, usted va a concatenar perro con gato, usted le da perro gato, pero si va a concatenar gato con perro, le da gato perro. Gato perro es diferente de perro gato, ¿sí? Bien, muchachos, ahora vamos a definir la potencia de una cadena, ¿sí? Sea una cadena que pertenece al cierre del alfabeto y n un número natural, entonces la cadena elevada a la potencia n y la concatenación n veces de ella misma, ¿sí? Si la w a la 0 de una cadena es igual al símbolo vacío y w elevado a la n con n mayor o igual que 1 básicamente es pegar la cadena n veces, ¿sí? Por ejemplo, perro al cubo, ¿sí? Es igual perro, ¿sí? Sí, se puede elevar una palabra al cubo. Y de hecho hay lenguajes de programación que le manejan eso, ¿sí? Usted puede elevar una cadena al cubo. De hecho, esperen, yo miro algo. Muchachos, seguimos por acá. Entonces, ¿cómo podemos definir la potencia de una cadena de forma recursiva? ¿Es epsilon si n es igual a 0? ¿O es w por n menos 1? Es una definición recursiva. Entonces, muchachos, sea la cadena ACCC sobre el alfabeto AC, entonces w a la 3 es igual a w por w a la 2 es igual a w por w a la 0. Sería ACC por epsilon, que es igual a CC al cubo. Bueno, la inversa de una cadena, muchachos. ¿Cómo sacamos la inversa de una cadena? Se denota como, miren, W entre, ¿cómo se llama eso? Eso no es un valor absoluto. No, eso no es un valor absoluto. Eso se llama pi. Sí, creo que se llama pi. Entonces, entre pi, W pi,
se define como el número de símbolos de W contando los símbolos repetidos, ¿cierto? Esa es la longitud. Esa es la longitud, sí, es la cardinalidad, ¿sí? Entonces, muchachos, es el número de símbolos que hay en la cadena, básicamente. Bien, ahora sí, la inversa de una cadena, ¿cómo se puede notar? La inversa de la cadena vacía es la cadena vacía. Y la inversa de una cadena es invertir el orden de los símbolos, colocar el último de primero y el primero de último, y sucesivamente. ¿Listo? Bien, la inversa de una cadena de forma recursiva. Vamos a ver. Entonces sería la inversa de una cadena se nota como, puede notarse de dos formas. Como W negado o W negado acá. W' o W pues palito. Bien, muchachos, ¿cómo sacamos la inversa de una cadena de forma recursiva? Básicamente, si es la misma, si W es igual a epsilon, pues ¿qué sacamos? Epsilon, nada más que hacer. La cadena vacía es su misma inversa, ¿sí? Ahora bien, muchachos, ¿qué hacemos? Si W es igual a Y, ¿cierto? Si W es igual a Y, entonces sacamos Y', ¿sí lo ven? O sea, sacamos el primer símbolo y lo colocamos de último. Vamos a ver cómo trabajamos esto. Entonces vamos a sacar la inversa de X, que X es igual a able. Bueno, able. Entonces, muchachos, cogemos el primer símbolo y lo colocamos de último. Y así lo hacemos recursivamente hasta llegar hasta el símbolo vacío. En el símbolo vacío, pues es el mismo. Entonces, es elba, ¿sí? Básicamente de esa forma sacan la inversa de una cadena. Entonces, muchachos, bueno, esto en general, la inversa de la inversa es igual a lo mismo. Pues si ustedes sacan la inversa de la inversa, pues exactamente lo mismo. Bien, muchachos, vamos a hablar de sufijos y prefijos. Van a haber sufijos propios y prefijos propios. ¿Qué es un prefijo, muchachos? ¿Qué es un prefijo? De lo que ustedes saben de español. Ay, ¿en serio? Ay, muchachos, ¿ustedes ya vieron español? ¿No? Eso es de primer semestre. ¿Vieron Fueron Paz? Bueno. Bueno, muchachos, usted una cadena la puede partir en dos subcadenas. Una subcadena U y una subcadena W. Por ejemplo, usted tiene, digamos, discretas. Entonces, yo voy a partir en dos cadenas. Usted coloca discre y la segunda palabra es tas. Discre vendría siendo el prefijo y tas vendría siendo el sufijo, ¿sí? Entonces, muchachos, ¿qué pasa? Es B por U para alguna cadena, es decir, la cadena es prefijo de ella misma. Yo podría coger una cadena entera y colocar U igual a B igual a la cadena y W igual a epsilon. Entonces el prefijo puede ser la misma cadena o cualquier longitud desde el inicio, ¿sí? Ahora bien, se llama prefijo propio si no es del mismo tamaño, ¿sí? Si yo cojo toda la cadena, no es un prefijo propio, pero digamos le quito la última letra, ya es un prefijo propio, ¿sí me siguen? Y el mismo caso análogo con el sufijo, pero el sufijo es lo del final. Entonces, yo puedo partirla como W por V y V vendría siendo el sufijo. Y sería sufijo propio si V es distinto de U, es decir, que tiene menor longitud. Bien. Entonces, tenemos la cadena BCAB. Entonces, ¿qué prefijos tienen? Epsilon es prefijo de cualquier cadena. Epsilon también es sufijo de cualquier cadena. Entonces, muchachos, observen. Estos son todos los posibles prefijos. Y todos los posibles sufijos. ¿Sí lo ven? Es coger el inicio o coger el final, ¿sí? La misma cadena puede ser sufijo o prefijo. Bueno, van bien ahí, ¿sí? Sufijo y prefijo. Bien, muchachos. Bueno, estamos viendo la parte aburrida. Esto ya después se vuelve sensual, ¿sí? Entonces, bien. La operación binaria es una operación entre dos conjuntos, entre el mismo conjunto A por A, ¿sí? ¿Y qué me arroja? O sea, ustedes tienen dos conjuntos. Entonces, la función, ustedes tienen un conjunto, sea un lenguaje, por ejemplo. Entonces, una función binaria es que coge el mismo conjunto, ¿cierto? Pero considera dos instancias del mismo conjunto. ¿Se acuerdan cuando hacíamos relaciones con la misma?
¿sí? Las relaciones son operación de dos, ¿sí de acuerdo? Entonces, cuando hacemos una relación de A a B, ¿cierto? Y B es igual a A, es una relación de A hacia A. Entonces, básicamente es una función que va de A hasta A y nos arroja un elemento de A. ¿Listo allí? Entonces, esta debe satisfacer las siguientes propiedades. La operación binaria debe estar definida para cada par ordenado de A, ¿sí? Es decir, F asigna a un elemento de A cada par ordenado de A, ¿sí? Como es una operación de A hacia A, ¿sí? Entonces, coge un elemento de A y lo asigna ¿a quién? A otro elemento de A, básicamente. Y como es una operación binaria, es una ¿qué? Pues una función, ¿sí? Debe ser una función. Para que sea una función, ¿qué tiene que cumplir? ¿Qué es lo básico? Que un elemento de A no puede estar asignado a dos de A. Y como es un elemento de A hacia A, obligatoriamente tiene que ser ¿qué? Inyectivo. Obligatoriamente tiene que ser inyectiva y sobreyectiva, ¿sí? Como es del mismo conjunto, no puede haber un elemento que no esté asignado, ¿sí? Entonces, esa operación es una función sobreyectiva, de hecho. Bien, muchachos. Entonces, veamos un ejemplo. Tenemos A igual al conjunto de los números enteros, ¿sí? Entonces, definimos la multiplicación, definimos A por B como A más B, ¿sí? Vamos a definir la multiplicación como la suma. Entonces, asterisco es una operación binaria. ¿Sí me siguen? ¿Por qué? La suma, ¿cuántos elementos recibe de A? Dos elementos. La suma recibe dos elementos de A. ¿Y qué me arroja al final? Siendo que es los números enteros. La suma, recuerden que tenemos el conjunto de los números enteros. La suma, ¿qué me va a dar? ¿Un elemento de quién? De A, de números enteros, ¿sí? Entonces cumple que es una función binaria, ¿sí lo ven? Coge dos elementos del conjunto y me arroja un elemento del mismo conjunto. Ahora bien, ¿qué pasa con A es igual al conjunto de números enteros positivos? Y definimos nuestra operación, asterisco no es multiplicación, ¿no? Asterisco es la operación que vamos a hacer. Y la definimos como la resta. ¿Hay garantía de que cualquier conjunto nos dé lo mismo? ¿Nos dé un conjunto de z más? No. Porque, por ejemplo, podemos coger 6 menos 8. Lo que nos da ya no pertenece al conjunto de los números positivos. ¿Sí? No está definido. Entonces, no es una función binaria. ¿Sí? Bien, muchachos. La concatenación es una operación binaria. Esa operación binaria, ¿qué recibe? Recibe una palabra que viene ¿de dónde? Del cierre de un alfabeto. Tenemos un alfabeto cualquiera y vamos a coger dos palabras de allí. Ambas pertenecen al cierre. Ese asterisco se llama el cierre del conjunto universal. Entonces, muchachos, este cierre del alfabeto, ustedes tienen una palabra del cierre del alfabeto y otra palabra del perteneciente al cierre del alfabeto, ¿sí? Ahora bien, la salida que nos va a dar, una palabra que también pertenece al conjunto universal o el cierre del alfabeto. ¿Sí me entendieron esto? ¿O no? ¿Pulgarín? ¿Entendió? Ah, bueno. ¿Por qué no hablan, carajo? Yo creo que va a tocar así con un choque eléctrico. El que no hable... ¿Sí? Ve, le explico de nuevo. Suponga que tenemos el alfabeto A, B, ¿sí o no? Entonces, ¿qué cadenas me pertenecen al conjunto universal o al cierre? ¿Qué cadenas me pertenecen? Vacío, AB, AB, bueno, y cualquier tipo de combinación. Ahora bien, coja dos palabras pertenecientes a esto. Por ejemplo, estas dos, ¿sí? Entonces, ¿qué sería esta y sería esta? ¿Sí? Ahora bien, yo las concateno, me da AB. ¿Y AB dónde está? En el conjunto. O sea, básicamente es que la operación de concatenación me garantiza que el resultado también pertenece al conjunto universal. ¿Ya? No me va... Digamos que yo concatenar dos palabras que pertenecen al mismo alfabeto no me va a dar algo de distinto alfabeto, ¿sí? Esa es la respuesta. Bien, muchachos. Bueno, aquí está explicado. Y la concatenación no es una operación conmutativa, pero sí es una operación asociativa. Por ejemplo, vamos a concatenar V y W. Pues da lo mismo concatenar primero V y el resultado con W, o concatenar BW y luego pegarlo con U. Es una operación asociativa, más no conmutativa. ¿Estamos allí, muchachos? Igual por ahora son definiciones, ¿sí? Que deben tener clases. Pero igual se separan con coma cuando se concatenan. No, se pegan. Sencillamente se pegan.
O sea, aquí no se separan con coma, se pegan sencillamente. O sea, en la anotación se pegan. O sea, esto es todavía formal. ¿Sí? Bien, muchachos, ¿hasta aquí tienen preguntas? Bueno, entonces yo creo que vamos a ver, esperen, monoide, lenguaje. Vamos a ver estas dos operaciones y ya entramos a lo que es un lenguaje. Bien, muchachos, ¿qué es un semigrupo? Un semigrupo es un conjunto no vacío, ¿cierto? Que está contenido en el cierre, junto con una operación binaria asociativa definida en el cierre del alfabeto, en el conjunto universal. Bien, entonces, sea el conjunto PS, donde S es un conjunto, junto a la operación unión, ¿vale? Tenemos la operación unión. Entonces, P de S, U es un semigrupo y es también un semigrupo conmutativo. Entonces, pongámoslo en español. ¿Sí? Vamos a verlo con este ejemplo. Tenemos el conjunto A, B. ¿Sí me siguen? Tenemos el conjunto A, B. Y vamos a definir la operación de unión. Entonces, vamos a ver. Tenemos AB unido con, este es el conjunto vacío, unido con el lenguaje vacío, o conjunto vacío. Un lenguaje que no contiene nada exactamente. Un lenguaje vacío. Recuerden que el lenguaje vacío es distinto al lenguaje que contiene la cadena vacía. Mucho cuidado con eso. Mucho cuidado. Parezco un adolescente. Entonces, muchachos, esta operación es conmutativa. Porque la unión yo puedo manejarla. Digamos, yo la puedo manejar en cualquier orden. Porque es me va a dar exactamente lo mismo. ¿Sí me siguen? Entonces, muchachos, no le pongan mucha cabeza a esto. Esto es básicamente, ustedes tienen un alfabeto. Tienen el cierre, o sea, el conjunto universal. Tienen un subconjunto de allí y tienen definida una operación, ¿sí? Que es binaria, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Como la operación binaria usted la puede hacer en el orden que usted quiera. ¿Sí? Eso es lo que habla lo que es un semigrupo. Ahora bien, el semigrupo, ¿cierto? El cierre del alfabeto, coma, punto, no es un semigrupo porque para U, B, asterisco, no se cumple que U por B sea igual a B por U. ¿Sí me siguen? Porque la operación no es conmutativa. Entonces, un semigrupo, en pocas palabras, lo vuelvo a explicar. Ustedes tienen un conjunto dado de palabras del alfabeto, de cadenas del alfabeto. Y ustedes tienen una operación. Esa operación tiene que cumplir, ¿qué es? Conmutativa. Eso es todo. ¿Sí? Entonces, la unión cumple ser operación de semigrupo, pero la concatenación no. Porque la concatenación no es conmutativa. ¿Listo? Bien, muchachos, entonces, bueno, esto es, digamos, esto es otra cosa. Esperen, yo veo. Ah, bueno, esto es una... esperen, yo miro. Ah, ya. AC, AB, BB. Esperen, yo miro algo. ¿Esta operación qué es? W igual a C, W1 igual a B, W igual a BB. W1, W octata pertenece. Entonces. Ah, ya, muchachos. Ya entiendo. Está hablando de la asociatividad de la operación de concatenación. Eso es todo. Bueno, de hecho, no debería estar ahí. Está raro eso. Bueno, muchachos. Y terminamos con monoide. ¿Sí? ¿Qué es un monoide? Es un semigrupo, ¿cierto? Que tiene un conjunto S y una operación cualquiera. Entonces, ¿qué tiene? Idéntico. ¿Cómo así? El semigrupo P.S con la operación de unión tiene como idéntico a lenguaje vacío. ¿Por qué? Yo concateno el lenguaje vacío con A, ¿cierto? Perdón, defino la operación con A como unión. ¿Qué pasa? Si yo uno vacío con A o A con vacío, ¿qué me va a dar? A. Entonces, por eso se considera como monoide. O sea, que la misma operación da el mismo conjunto. O sea, usted aplica una operación sobre un conjunto y le da el mismo. Eso es lo que habla acá. Entonces, también la operación de concatenación, ¿con quién? Con la cadena vacía. Porque usted concatena una cadena con vacío, ¿qué le va a dar? La misma cadena. Y eso se considera como un monoide. Estas son definiciones por ahora, ¿sí? Y ya a partir de la próxima clase, muchachos, entramos a los sabrosos, que son los lenguajes, ¿sí?
Y ya creo que la otra clase ya vemos lenguajes, empezamos algo de autómatas, la siguiente clase autómatas y la última clase rematamos con expresiones regulares. ¿Sí? Esto se va a poner, muchachos, rico. ¿Sí? Entonces, bueno, muchachos, esto es todo por hoy, pues ya que vamos a hacer el opcional ahora. Entonces, pues vayan un descansito y vuelven ahora para recibir su juicio.